El sol de la mañana proyectó largas sombras sobre las instalaciones de entrenamiento naval cuando Sarah Mitchell salió del vehículo de transporte. A sus 28 años, parecía más pequeña que la mayoría de los demás aprendices reunidos en el patio. Su uniforme estaba impecable y nuevo, sin el aspecto desgastado que le daban los años de servicio. Llevaba una sencilla bolsa de lona sobre su hombro y se movía con tranquila confianza entre la multitud de hombres y mujeres musculosos que se elevaban sobre su pequeña figura. Los demás aprendices ya llevaban semanas en las instalaciones y habían comenzado juntos su programa de entrenamiento de combate especializado. Habían formado vínculos estrechos a través de luchas compartidas, ejercicios nocturnos y las brutales exigencias físicas de la preparación militar de élite. Sarah fue la incorporación tardía, la forastera que tendría que ponerse al día con todo lo que ya dominaban. «Mira lo que tenemos aquí», murmuró Jaque, un exmarine con brazos como troncos de árboles y reputación de ser el más fuerte de su grupo. Le dio un codazo a su amigo, señalando hacia Sarah mientras ella se acercaba al edificio principal. «Realmente están raspando el fondo del barril ahora», se rió, sacudiendo la cabeza. «Parece que pertenece a una oficina y no aquí con nosotros. Este entrenamiento la va a devorar viva». El comentario provocó risas de varios aprendices cercanos que habían escuchado el intercambio. Sarah siguió caminando, aparentemente sin inmutarse por las escaleras y los comentarios susurrados que seguían su camino. Ella ya lo había oído todo antes. A lo largo de su vida, la gente la había subestimado basándose en su apariencia. Con apenas 1,62 metros de altura y apenas 60 kilogramos de peso, parecía más una estudiante universitaria que alguien que busca unirse a una unidad militar de élite. El programa de entrenamiento del que todos formaban parte estaba diseñado para preparar a los candidatos para los roles más exigentes en las operaciones especiales navales. Solo los de mejor desempeño avanzarían al siguiente nivel, donde recibirían una preparación aún más intensa para misiones clasificadas. La tasa de deserción era notoriamente alta y muchos candidatos fuertes y experimentados no lograban cumplir con los estándares extremos. El instructor Williams, un veterano con 20 años de experiencia en combate, reunió a los alumnos para su sesión informativa matutina. Sus ojos recorrieron todo el grupo, deteniéndose brevemente en Sarah antes de continuar su evaluación de los candidatos reunidos. «Hoy comenzamos con los escenarios de combate avanzados», anunció y su voz se escuchó en todo el patio de entrenamiento. «Se te pondrá a prueba sobre todo lo que hayas aprendido hasta ahora. Combate cuerpo a cuerpo, dominio de las armas, pensamiento táctico y resistencia física. Algunos de ustedes no lo lograrán hoy». La mirada del instructor volvió a Sarah, y ella pudo ver la duda en su expresión. Probablemente había recibido su expediente y se preguntaba por qué alguien con su experiencia estaba siendo admitido rápidamente en un programa tan intensivo. La mayoría de los demás aprendices tenían una experiencia militar evidente en su postura y porte. «Mitchell», el instructor Williams gritó, consultando su portapapeles. «Vas atrasado con respecto a los demás en horas de entrenamiento. Tendrás que demostrar que puedes manejar el mismo nivel de rendimiento de inmediato, sin periodo de adaptación». Sarah asintió con calma. «Entendido, señor». Jaque se inclinó para susurrarle de nuevo. «Esto va a ser entretenido. Le doy unos 10 minutos antes de que se rinda». Varios otros aprendices sonrieron con suficiencia, anticipando ya el espectáculo de ver a la pequeña, recién llegada a luchar con desafíos que los habían llevado a todos al límite. El primer ejercicio fue la evaluación de combate cuerpo a cuerpo. Los aprendices fueron emparejados para combates de entrenamiento que pondrían a prueba su técnica, reflejos y capacidad para manejar la presión. El instructor emparejó deliberadamente a Sarah con David, un ex-ranger del ejército, que medía 1,80 metros y se había ganado el respeto de todos en el grupo por sus habilidades de combate. «Intenta no lastimarla demasiado», gritó Jaque en tono burlón mientras David y Sarah tomaban sus posiciones en la lona. El comentario provocó más risas entre los aprendices que observaban, quienes claramente esperaban una demostración unilateral. David parecía incómodo con la situación. Era un luchador justo que respetaba a sus oponentes, pero el tamaño y la aparente diferencia de experiencia hacían que pareciera un combate injusto. «Quizás deberíamos empezar con algunas técnicas básicas», le sugirió en voz baja a Sarah. Ella negó con la cabeza, adoptando una postura de combate que lo sorprendió por su fluidez y precisión. «Estoy listo cuando tú lo estés». El instructor hizo sonar su silbato para dar comienzo al combate. David avanzó con cautela, sin querer abrumar a alguien que suponía inexperto.
Lanzó un golpe lento y telegrafiado que le daría a Sara tiempo de sobra para defenderse o esquivar. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que la mayoría de los aprendices que observaban se perdieron los detalles. Con un movimiento fluido, Sara desvió el golpe de David, se puso en su guardia, aprovechó su impulso en su contra. David se encontró de espaldas sobre la lona, completamente aturdido y luchando por comprender cómo había terminado allí. Las risas de los demás aprendices apagaron al instante. David no era un principiante, y verlo derribado con tanta facilidad por alguien de la mitad de su tamaño dejó a todos sin palabras. Incluso el instructor Williams arqueó las cejas, prestando de repente mucha más atención al nuevo aprendiz. De nuevo, Sara habló con calma, extendiendo la mano para ayudar a David a levantarse de la lona. David aceptó su ayuda. Su respeto por ella creció al instante. Esta vez, se acercó con total seriedad, usando las técnicas y la agresividad que lo habían llevado al éxito en entrenamientos anteriores. El resultado fue el mismo. En segundos, estaba de vuelta en el suelo, esta vez con Sara controlando su brazo en una llave de sumisión que no le dejó más remedio que rendirse. El patio de entrenamiento se había quedado en completo silencio, salvo por el sonido de respiraciones agitadas y el ruido distante de otras actividades alrededor de la base. Ya nadie bromeaba. Fuera lo que esperaban del pequeño recién llegado, no era ese nivel de habilidad y precisión. La noticia corrió rápidamente por las instalaciones de entrenamiento sobre lo sucedido durante los ejercicios de combate matutinos. Para la hora del almuerzo, casi todos en la base habían oído hablar de la nueva aprendiz que había dominado a una de sus mejores luchadoras en combate cuerpo a cuerpo. La historia crecía con cada relato, pero los hechos fundamentales seguían siendo los mismos. Sara Mitchell no era lo que aparentaba. Por la tarde, se dedicó al entrenamiento con armas, un área donde las demás aprendices se sentían más seguras de verla luchar. La puntería militar requería años de práctica y nervios de acero bajo presión. Seguramente aquí era donde el campo de juego se nivelaría y Sara demostraría su inexperiencia. El instructor Williams las condujo al campo de tiro, donde se colocaron dianas a diferentes distancias. El ejercicio pondría a prueba la precisión con diferentes armas, el disparo desde múltiples posiciones y el rendimiento bajo presión. Estaba diseñado para simular condiciones reales de combate, donde los disparos perfectos marcaban la diferencia entre el éxito y el fracaso de la misión. Mitchell, usarás el rifle estándar para la calificación, anunció el instructor. Los mismos estándares que los demás, sin modificaciones por tu llegada tardía. Sara asintió y aceptó el arma, comprobándola con la eficiencia propia de la práctica. Su manejo del rifle llamó inmediatamente la atención de las demás aprendices. Se movía con los movimientos automáticos de alguien que había pasado incontables horas con un equipo similar. La forma despreocupada en que comprobaba la alineación de la mira y el gatillo sugería mucha más experiencia de la que nadie esperaba. Jaque observaba su preparación con creciente inquietud. La demostración de combate de la mañana había debilitado su confianza, pero aún creía que la puntería revelaría sus limitaciones. La suerte del principiante no funciona con las armas, le murmuró a Sara, quien parecía igualmente incómodo con su manejo. La primera ronda de disparos se realizó desde una posición de apoyo hacia objetivos estacionarios. Cada aprendiz tenía 60 segundos para disparar 10 tiros a objetivos situados a 100 yardas de distancia. La puntuación mínima para aprobar era 80% de precisión, un estándar que había eliminado a varios candidatos en semanas anteriores. Sara tomó su posición y esperó la orden para comenzar. Cuando sonó el silbato, disparó con precisión mecánica, cada disparo siguiendo al anterior en un ritmo constante. Su respiración estaba controlada, su postura era sólida y sus pulsaciones del gatillo eran suaves y constantes. Terminó cuando faltaban 15 segundos y bajó el rifle con calma. Cuando se recuperaron los objetivos y se puntuaron, Sara había logrado una precisión perfecta. 10 disparos, 10 blancos, con una agrupación tan apretada que varias balas habían pasado por agujeros hechos por rondas anteriores. Era el tipo de fotografía que llevaba años desarrollarse y requería un entrenamiento profesional extenso. Los demás aprendices miraron el objetivo con incredulidad. Incluso David, conocido como su mejor tirador, rara vez logró ese nivel de precisión bajo presión. Jaque sintió que se le encogía el estómago al darse cuenta de que Sara no solo había tenido suerte o estaba bien preparada.
Ella estaba operando a un nivel completamente diferente al de cualquiera de ellos. La siguiente fase implicó mover objetivos y disparar desde posiciones incómodas. Los aprendices tuvieron que atacar a múltiples objetivos mientras corrían. Estaban tumbados y disparaban alrededor de las barreras. Fue diseñado para probar la adaptabilidad y las habilidades bajo estrés. Sarah abordó cada desafío con la misma calma y eficiencia que había mostrado por la mañana. Mientras otros aprendices luchaban con el complejo recorrido, fallando tiros y torpemente con los cambios de posición, Sarah se movió a través de él como si estuviera siguiendo una rutina familiar. Sus disparos se mantuvieron precisos independientemente de su posición o del movimiento de los objetivos. Terminó cada etapa dentro de los límites de tiempo y con puntuaciones que superaron el rendimiento de los aprendices que habían estado practicando estos ejercicios durante semanas. El instructor Williams se encontró prestando más atención a la técnica y al porte de Sarah. Había algo en la forma en que se movía y se manejaba que sugería un entrenamiento extenso más allá de lo que se mostraba en su expediente oficial. Su memoria muscular estaba demasiado desarrollada y sus reacciones eran demasiado automáticas para alguien nuevo en ese nivel de preparación militar. Durante el ejercicio de tiro final, que utilizó equipo de visión nocturna y condiciones de poca luz, la superioridad de Sarah se hizo aún más evidente. Mientras otros aprendices luchaban por adaptarse a las diferentes condiciones visuales, ella actuó como si la oscuridad no afectara su precisión. Sus disparos se mantuvieron precisos y su movimiento entre posiciones era seguro y confiado. Al finalizar el entrenamiento con armas, la atmósfera entre los demás aprendices había cambiado por completo. Las bromas y burlas de la mañana habían sido reemplazadas por un respeto confuso y una creciente curiosidad sobre los antecedentes de Sarah. Ya nadie se reía y varios aprendices empezaban a sospechar que su nuevo compañero de equipo no era el recluta inexperto que habían supuesto. Jaque se acercó a Sarah mientras limpiaban sus armas después del ejercicio final. Su anterior arrogancia había sido reemplazada por un genuino desconcierto y una admiración a regañadientes por sus habilidades. ¿Dónde aprendiste a disparar así?, preguntó directamente. Sarah levantó la vista de su rifle mientras lo limpiaba y lo miró fijamente. Práctica, respondió simplemente, sin ofrecer información adicional sobre sus antecedentes o formación. Únete a la conversación, igualmente curioso acerca de su misterioso compañero de equipo. Esto no fue solo práctica. Te mueves como si llevaras años haciendo esto profesionalmente. ¿Con qué tipo de unidad estabas antes de esto? No puedo hablar de mis tareas anteriores, respondió Sarah con un tono educado pero firme. Estaba claro que la habían entrenado para no revelar cierta información sobre sus antecedentes, ni siquiera a sus compañeros militares. Las respuestas no deseadas solo aumentaron la curiosidad de los demás aprendices. Alguien con el nivel de habilidad de Sarah no desarrolló esas habilidades a través del entrenamiento militar estándar. Su desempeño sugería una formación especializada y una amplia experiencia de campo que iba mucho más allá de lo que se podía obtener a través de una profesión profesional normal. El instructor Williams convocó al grupo para la sesión informativa de la tarde, pero su atención siguió volviendo a Sarah durante toda su presentación. Había visto a muchos aprendices excepcionales a lo largo de los años, pero pocos habían demostrado un dominio tan completo en múltiples áreas de habilidades en su primer día. Claramente había más en su historia de lo que aparecía en su documentación oficial. Cuando el día terminó y los reclutas regresaron a sus cuarteles, todas las conversaciones se centraron en el mismo tema. ¿Quién era Sarah Mitchell y dónde había adquirido las habilidades avanzadas que demostró? Las especulaciones iban desde su experiencia en fuerzas especiales hasta su entrenamiento en inteligencia, pero nadie tenía respuestas concretas. Sarah escuchó las discusiones que la rodeaban sin participar, manteniendo la misma compostura tranquila que había mostrado durante todo el día. Ella había esperado esta reacción, y sabía que mañana traería pruebas aún más desafiantes que revelarían aún más sus capacidades. El secreto que llevaba no permanecería oculto por mucho más tiempo. El tercer día trajo la prueba más exigente del programa de entrenamiento, un complejo ejercicio táctico que determinaría qué candidatos avanzaban a la fase final. El escenario involucró una misión simulada de rescate de rehenes que requirió una coordinación perfecta, pensamiento táctico avanzado y la capacidad de actuar bajo presión extrema. La mayoría de los participantes se habían estado preparando para este ejercicio desde el comienzo de su programa.
El instructor Williams reunió a los candidatos antes del amanecer para la sesión informativa. El ejercicio se llevaría a cabo en un edificio especialmente construido que reproduciría entornos de combate del mundo real. Los equipos tendrían que limpiar varias habitaciones, neutralizar objetivos hostiles y rescatar civiles sin causar daños colaterales. El éxito requiere no solo habilidad individual, sino también liderazgo y conciencia táctica. Este ejercicio determinará su clasificación final, anunció Williams a los aprendices reunidos. Se evaluará su capacidad de toma de decisiones, ejecución técnica y capacidad para trabajar en equipo. El fracaso aquí significa la eliminación del programa. Los alumnos se dividieron en pequeños grupos y a cada uno se le asignó una versión diferente del escenario. Sarah se encontró agrupada con Jaque, David y otros 2 candidatos que habían estado entre los de mejor desempeño durante la capacitación. A pesar de su impresionante actuación en los últimos 2 días, los demás todavía la veían como el factor desconocido en su equipo. Jaque había sido designado como líder del equipo debido a su experiencia militar previa y su sólido desempeño en ejercicios anteriores. Miró a su alrededor y sus ojos se detuvieron en Sarah con evidente preocupación. Hemos entrenado juntos durante semanas. Tendrás que seguir nuestro ejemplo y no interferir cuando las cosas se compliquen, le dijo sin rodeos. Sarah asintió sin discutir, aunque David notó una leve sonrisa cruzar su rostro antes de volverse seria nuevamente. Después de 2 días de verla sobresalir en cada desafío, comenzó a sospechar que la dinámica de su equipo podría ser diferente a lo que Jaque esperaba. El equipo ingresó al edificio táctico a través de un punto de violación simulado. Cada miembro llevaba munición real para entrenar armas que disparaban rondas de marcado. El escenario requería que avanzaran a través de una serie de habitaciones conectadas donde podrían aparecer objetivos hostiles en cualquier momento. Cámaras ocultas grabaron cada uno de sus movimientos para su posterior evaluación por parte de los instructores. Jaque tomó la delantera, moviéndose con cautela a través del primer corredor mientras los demás seguían la información detrás de él. El edificio fue diseñado para desorientar, con múltiples puertas, esquinas ciegas y obstáculos que pudieran ocultar amenazas. Se añaden efectos de sonido y máquinas de humo a la atmósfera realista de un entorno de combate. Cuando se acercaron a la primera habitación, Jaque hizo una señal para que el equipo se apilara junto a la puerta para prepararse para entrar. Este era un procedimiento táctico estándar que todos habían practicado extensamente. Cada miembro del equipo tenía un rol y una posición específicos durante las operaciones de limpieza de la sala. Recuerde, asumo la amenaza inmediata. Cubre el rincón más alejado. David toma el lado izquierdo, susurró Jaque, repasando las tareas que habían ensayado muchas veces. Michei, quédate atrás y cubre nuestra retaguardia hasta que aseguremos la habitación. El equipo se preparaba para ejecutar la entrada cuando de repente Sarah levantó la mano en señal de alto. Ella había detectado algo que los demás habían pasado por alto. Moviéndose silenciosamente hacia la posición de Jaque, señaló hacia el marco de la puerta donde un cable trampa casi invisible se extendía a lo largo de la entrada a la altura del tobillo. Los ojos de Jaque se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de lo que ella había visto. El cable trampa estaba conectado a un dispositivo de simulación que habría marcado a todo el equipo como bajas si hubieran entrado normalmente. Era el tipo de detalle que requería una conciencia y experiencia excepcionales para notarlo bajo estrés. Sarah sacó una pequeña herramienta de su equipo y desactivó cuidadosamente el mecanismo de disparo. Sus movimientos eran precisos y seguros, lo que sugería que había trabajado con dispositivos similares muchas veces antes. Los demás miembros del equipo observaron con asombro cómo ella neutralizaba una amenaza que ellos habían pasado por alto por completo. ¿Cómo viste eso?, susurró, genuinamente impresionado por sus habilidades de observación. ¿Capacitación? Sarah respondió con la misma respuesta sencilla que había dado a preguntas anteriores sobre sus habilidades. A medida que avanzaban con el ejercicio, las verdaderas capacidades de Sarah se volvieron imposibles de ignorar. Ella anticipó las amenazas antes de que aparecieran, se movió por el edificio con perfecta conciencia táctica y tomó decisiones en fracciones de segundo que siempre resultaron correctas. Su tiro se mantuvo impecable, incluso bajo el estrés del combate simulado. Cuando se encontraron con una habitación con múltiples objetivos hostiles y civiles mezclados, Sarah se hizo cargo de la situación sin esperar órdenes. Identificó cada objetivo en segundos.
Abordó las amenazas con disparos precisos y aseguró a los civiles antes de que los demás miembros del equipo hubieran procesado completamente el complejo escenario. Hake se encontró siguiendo el liderazgo de Sarah en lugar de dirigir al equipo. Sus decisiones tácticas fueron consistentemente superiores a las de él y su ejecución fue impecable. Quedó claro que ella estaba operando a un nivel mucho más allá de todo lo que él había logrado en su carrera militar. El desafío final del ejercicio implicó una situación de rehenes, en la que la precisión del tiempo fue crucial. El equipo tuvo que coordinar su entrada perfectamente para neutralizar múltiples amenazas simultáneamente y garantizar la seguridad de civiles inocentes. Fue el escenario más exigente de todo el programa. Sarah estudió la distribución de la habitación a través del equipo de vigilancia, procesando las posiciones de amenazas y rehenes con una velocidad notable. Proporcionó recomendaciones tácticas al equipo que demostraron una comprensión de estrategias de combate avanzadas que normalmente llevaban años dominar. A mi señal, toma el objetivo de la izquierda. David cubre al rehén cerca de la ventana. Hake se encarga de la vigilancia. Sarah dirige, tomando el mando de la operación con naturalidad. Me encargaré de la amenaza principal y del enemigo de respaldo que se esconde tras ella. El equipo ejecutó su plan sin problemas, logrando un éxito total en el escenario de rescate. Se neutralizó toda amenaza, se aseguró a todos los rehenes y ningún miembro del equipo fue marcado como baja. Fue una ejecución ejemplar de una operación táctica extremadamente difícil. Cuando salieron del edificio de simulación, el instructor Williams los estaba esperando con varios otros oficiales superiores que habían estado observando el ejercicio a través de un equipo de monitoreo. Sus expresiones dejaron claro que la actuación de Sarah había traído una atención significativa de la estructura de mando. Michie, preséntese en mi oficina inmediatamente después del informe, ordenó Williams, con tono serio pero no disciplinario. El informe reveló que el equipo de Sarah había logrado las puntuaciones más altas en la historia del programa de capacitación. Su ejecución táctica había sido casi perfecta y su coordinación había superado el rendimiento de equipos con mucho más tiempo de entrenamiento juntos. Hake meneó la cabeza con asombro cuando se anunciaron los resultados. Nunca he visto nada igual. Estabas llevando a cabo esa operación como si ya la hubieras hecho cientos de veces antes. David asintió en señal de acuerdo. Esa no fue la actuación de alguien nuevo en operaciones tácticas. Tienes una formación avanzada seria en algún lugar de tu pasado. Sarah permaneció en silencio ante los elogios de sus compañeros de equipo, pero estaba claro que mantener su cobertura se estaba volviendo cada vez más difícil. Sus capacidades eran demasiado avanzadas para explicarlas a través de la experiencia militar estándar. Cuando se presentó en la oficina del instructor Williams, lo encontró esperándolo con un oficial superior de la Marina cuya insignia indicaba Comando de Operaciones Especiales. Había llegado el momento en que finalmente se revelaría su verdadero origen. El suboficial Michie, el oficial superior, comenzó. O debería decir teniente comandante Michie del equipo SEAL 6. Su misión de cobertura está completa. Estos aprendices acaban de tener el privilegio de entrenarse junto a uno de los operadores más elitistas de la Marina. La revelación explicó todo lo que los demás aprendices habían presenciado durante los últimos 3 días. Sarah no era una nueva recluta que intentaba ganarse su lugar en operaciones especiales. Ella ya era una de las operadoras más capacitadas y experimentadas de todo el ejército, asignada para evaluar el programa de entrenamiento y probar su eficacia frente a los estándares del mundo real. Sus años de misiones clasificadas, entrenamiento de combate avanzado y operaciones especializadas hicieron posible su desempeño actual. El nuevo aprendiz, que parecía tan fuera de lugar, en realidad estaba operando a un nivel que la mayoría de los aprendices reales nunca alcanzarían, sin importar cuánto entrenaran.